Atención. ¿Alguna vez te han dicho que no vales nada? ¿Que tu vida está acabada? Prepárate, porque esta historia te demostrará que la verdadera fuerza reside donde menos te lo esperas. No te pierdas ni un segundo de esta increíble transformación. Él le dijo que no era nada. En la estéril oficina gris del abogado de divorcios, Sebastián Torres le dijo a su esposa Elena que su vida había terminado. Se burló de ella, se rió y le dijo que no sería nada sin su dinero. La vio salir al vestíbulo sola y derrotada, esperando que llamara a un taxi barato. Pero Sebastián esperó para ver su humillación final. Solo que nunca esperó el coche que se detuvo, nunca esperó al hombre que salió, y nunca esperó que la esposa que acababa de desechar fuera quien tenía todo el poder. El aire en la sala de conferencias del piso 48 de Soluciones Legales Montalbán y Asociados valía más que los coches de la mayoría de la gente. Estaba filtrado, purificado y enfriado a unos precisos 20 grados centígrados, llevando el aroma a cuero viejo, aceite de limón y el tenue olor metálico de la ambición implacable. A través de los ventanales del suelo al techo, el horizonte de Barcelona era un recorte gris irregular contra un cielo de noviembre magullado. El silencio en la sala era una entidad viva, roto solo por el susurro de la tela de trajes caros y el suave chasquido de un capuchón de bolígrafo chapado en oro que se abría y cerraba. Elena Petrova se sentó a un lado de una vasta mesa de caoba que reflejaba el cielo como un lago oscuro y en calma. Se sentía como un fantasma presenciando su propia ejecución. Tenía las manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos estaban blancos. Su abrigo, un sencillo y práctico abrigo de lana de unos grandes almacenes, parecía un trapo de mendigo sobre el respaldo de una silla de cuero de 10.000 euros. Frente a ella estaba Sebastián Torres, el hombre que había sido su marido durante 12 años. Y decir estaba era un término generoso. Él se recostaba, irradiando una confianza engreída y depredadora. Su traje Segna de 8.000 euros caía perfectamente sobre sus anchos hombros. Su reloj Patek Philippe de 30.000 euros atrapaba la fría luz. No solo estaba en la sala, la poseía. A su lado, su abogado, un tiburón de cabello plateado llamado Señor Vargas, deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Vargas era el tipo de hombre que nunca había perdido, principalmente porque solo aceptaba casos que ya estaban ganados. Y al firmar aquí, señorita Petrova, Vargas ronroneó, su voz un barítono suave y culto que desmentía el veneno en sus palabras. Usted reconoce el pago único de 50.000 euros como una liquidación total, final e irrevocable de todas las reclamaciones de manutención conyugal, presentes, futuras y potenciales. También renuncia a todas y cada una de las reclamaciones sobre los negocios, propiedades, bienes y colecciones privadas del señor Torres, según se enumeran en el anexo A. La propia abogada de Elena, una amable pero espectacularmente superada abogada de interés público llamada Sara Jiménez, se encogió. El traje de Sara era de poliéster y su maletín estaba desgastado por las esquinas. Parecía, pensó Elena con una punzada de culpa, una barca de remos al lado de un destructor. «Sebastián, esto es un insulto», dijo Sara. Su voz temblaba ligeramente. 50.000 euros. Después de 12 años, Elena apoyó tu carrera. Administró tus casas, tu agenda social. Renunció a su doctorado para que pudieras mudarte a Barcelona,
por tu primer gran negocio. Sebastián soltó una risa corta y ruidosa que rebotó en las paredes de madera. Se inclinó hacia adelante, golpeando su bolígrafo Montblanc de oro, un regalo que ella le había hecho por su 5º aniversario, sobre la mesa. ¿Ella renunció a qué?, se burló, mirando a Vargas como si compartieran una broma privada. Ese doctorado, ¿no era? ¿En qué demonios era, cariño? Chasqueó los dedos, fingiendo buscar la palabra. Ah, sí, estudio de pigmentos florentinos. ¿Me estás tomando el pelo? Giró su mirada despectiva hacia Sara. Seamos francos, Sara. ¿A quién le importa qué tipo de tierra usaban para hacer el color azul hace 500 años? Es inútil. Completamente, absolutamente inútil. Al igual que el blog de arte que dirige. ¿Eso siquiera paga el Internet? Se recostó, extendiendo los brazos. Llamemos a esto lo que es: caridad. La estoy salvando. La saqué de un polvoriento apartamento con renta antigua en Madrid y le di una vida que nunca habría soñado. Voló en jets privados, vistió ropa de diseñador, que por cierto, generosamente la dejo quedarse, y comió en restaurantes donde ni siquiera puedes conseguir una reserva. Estos 50.000 euros, Elena, son un paracaídas de oro. Es un regalo. Hizo un gesto hacia la ventana a la ciudad de abajo. Te conseguirá un estudio en, no sé, Hospitalet de Llobregat, durante unos meses al menos. Antes de que tengas que... ¿Qué? ¿Conseguir un trabajo? ¿Puedes siquiera hacer eso? ¿Cuál es el precio de mercado para estudio de pigmentos? El señor Vargas sonrió. Sara se puso roja de ira. Eres un monstruo, Sebastián, susurró Sara. Soy un realista, replicó Sebastián, su buen humor desvanecido y reemplazado por una frialdad implacable. Ella tiene 38 años, no tiene habilidades, no tiene contactos, no tiene valor en el mercado. Le estoy dando 50.000 euros más de lo que vale. Ahora firma el papel, Elena. Tengo 1 hora de té a las 2 en el club de golf Sant Cugat con la Junta de Inversiones Apex, y no tengo intención de llegar tarde. Los ojos de Elena se desviaron de su rostro, de la cruel y hermosa torcedura de sus labios, hacia la gran pintura abstracta en la pared detrás de él. Era una falsificación terrible, una pobre imitación de un Clifford Still, todo bordes dentados, sin sentido y sin alma. Era una pintura comprada al peso, diseñada para impresionar a clientes que no sabían nada de arte, pero todo sobre su supuesto precio. Sebastián la había comprado por 250.000 euros en una subasta benéfica, alardeando de ello durante semanas. Elena supo de un vistazo que era una réplica de estudio que valía quizás 1.500 euros. Nunca se lo había dicho. Él nunca la habría creído. Cerró los ojos y un recuerdo nítido e indeseado apareció en su mente. Era su 7º aniversario. Le acababan de ofrecer una beca de investigación en el Museo del Prado, la culminación de su trabajo de doctorado. Estaba eufórica. Se lo contó durante la cena en el Sant Pau. Sebastián ni siquiera había levantado la vista de su teléfono. Madrid, había dicho, desplazándose. No hago Madrid. Además, te necesito aquí. Estamos organizando el evento benéfico para la nueva ala del museo. Tú estás a cargo del catering. No seas egoísta, Elena. Tu pequeño pasatiempo puede esperar. Había esperado. Había esperado hasta morir. Elena. La voz de Sara era suave, tirando de ella de vuelta. Podemos luchar. Podemos solicitar la exhibición de documentos. Podemos intentar probar. Intentar. ¿Y cuánto costará eso, Sara?, preguntó Elena, su voz un rastro seco. Era la primera vez que hablaba en 1 hora. ¿Cuántos años?
¿Cuántos cientos de miles de euros en honorarios legales que no tengo? Trabajaré pro bono, yo y él. Elena asintió hacia Sebastián. Te enterrará en mociones hasta que te inhabiliten. Arruinará tu pequeña firma por deporte. Ya lo ha hecho. Miró a su marido. Ya has ganado, Sebastián. Ganaste el día que me conociste. La sonrisa de Sebastián regresó, más amplia esta vez. ¿Ves? Después de todo, es lista. Solo firma, cariño. Sigamos con nuestras vidas. La mía, al menos, va a alguna parte. Elena tomó el bolígrafo que Sara le ofreció. Era un bolígrafo de plástico barato, con el capuchón mordisqueado. Miró la línea de la firma. Elena Torres. Con un movimiento lento y deliberado, tachó Torres. Escribió su nombre, el nombre con el que nació, el nombre que había olvidado. Elena Petrova. La tinta era negra y definitiva. Ahí está, Sebastián tronó, aplaudiendo mientras se ponía de pie como un héroe conquistador. Está hecho. Libertad para ambos. Sin resentimientos, él. No esperó una respuesta. Hizo un gesto al señor Vargas, quien ya estaba guardando un impecable maletín de cuero que costaba más que toda la indemnización de Elena. Envíe la factura final a mi oficina. Y Vargas, buen trabajo. Juguemos al golf pronto. Sebastián caminó hacia la puerta, abotonándose la chaqueta del traje. Se detuvo, con la mano en la pesada manija de latón, y miró a Elena. Ella seguía sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, una estatua de la derrota. «Ah, y Elena», dijo, un último giro casual del cuchillo. «Ese blog de arte tuyo, el ático de Aurelio, o como se llame, hice que mi técnico lo revisara. Tienes 12 seguidores. ¡12! Es patético. El Instagram de mi perro tiene 5,000. Él sonrió. Solo un consejo de alguien que sabe. Déjalo. A nadie le importa. No tienes nada que decir. Se había ido. La puerta se cerró con un clic, el sonido resonando en el silencio opresivo y caro. Durante un minuto completo, ni Elena ni Sara se movieron. Entonces Sara extendió la mano y la puso sobre la de Elena. «Elena, ¿está...?» «Estoy bien», dijo Elena. Su voz era sorprendentemente firme. El entumecimiento era un escudo. «Solo necesito irme. Gracias por todo, Sara». «El cheque se enviará», dijo Sara, su voz llena de una lástima que a Elena le resultó más difícil de soportar que la crueldad de Sebastián. «Puedes llamarme en cualquier momento, en cualquier momento». Elena asintió. Tomó su sencillo abrigo de tela del respaldo de la silla y salió de la habitación. No miró la pintura falsa. No miró las vistas. Simplemente caminó. Pasó por la fila de oficinas de asociados, por la biblioteca de leyes y hacia el grupo de ascensores. Sus prácticas botas de tacón gastado no hacían ruido en la alfombra de felpa. El viaje en ascensor fue un descenso a un tipo diferente de infierno. Era silencioso, espejado, y reproducía una suave melodía clásica que hacía que Elena quisiera gritar. Apretó la correa de su gastado bolso de cuero, el que Sebastián siempre había llamado su bolso de huérfana. Salió al vestíbulo de Soluciones Legales Montalbán y Asociados. No era una sala, era un abismo. Un atrio de 3 pisos de mármol de calacata blanco, acero pulido y sofás de cuero de aspecto incómodo en los que nadie, en la historia del edificio, se había sentado. El único signo de vida era una recepcionista terriblemente elegante, una mujer que parecía tallada en hielo, sentada detrás de un escritorio que se asemejaba a un fragmento de un glaciar. Su nombre, según la pequeña y severa placa en su escritorio, era Señorita Vane.
La señorita Vane levantó la vista cuando Elena se acercó, su expresión una máscara perfecta y educada de desinterés, que era de alguna manera peor que la burla abierta. Juzgó en un milisegundo el abrigo de Elena, su bolso, su falta de joyas y su cabello mojado por la lluvia, y la descartó como irrelevante. Elena caminó hacia las puertas giratorias de cristal, apretándose el abrigo. Estaba lloviendo afuera. Una fuerte lluvia de noviembre que convertía a los taxis de la Gran Vía en frenéticas manchas amarillas. Tendría que esperar. Se movió a un lado, de pie cerca de una imponente planta sin hojas en una maceta de acero, tratando de hacerse lo más pequeña e invisible posible. Sacó su teléfono. La batería estaba al 14%. Abrió la aplicación de Uber. Sus dedos temblaban ligeramente. Conectando. La aplicación giró y giró. La señal en el cañón de mármol y acero era terrible. No hay coches disponibles. Intentó con Cabify. Conectando. ¡Ting! El corazón de Elena se paralizó. No tuvo que mirar. Podía sentir la repentina atracción magnética de su arrogancia, succionando el aire de su rincón del vestíbulo. Sebastián salió del grupo de ascensores, ajustándose su perfecta corbata de seda. La vio. Por supuesto que la vio. Tenía el instinto de un animal para la debilidad, y en ese momento ella lo estaba transmitiendo en todas las frecuencias. Se acercó, una sonrisa perezosa y satisfecha en sus labios. «Oh, ¿todavía estás aquí? Supongo que es difícil conseguir un taxi con este tiempo». Elena no dijo nada. Solo miró su teléfono, la inútil rueda giratoria. «Vamos, vamos», le susurró a la máquina. «¿Cuál es el plan, Elena?», la presionó, disfrutando claramente de esto. No tenía prisa. Su hora del té era una mentira. Estaba lloviendo a cántaros. Esto era su entretenimiento. Quería ver la última y patética escena de su derrota. «Esperando el metro. Espero que tengas una tarjeta de transporte. ¿O eso es parte del acuerdo?». Se rió de su propio chiste. «No me digas que ni siquiera puedes permitirte un Uber». El rostro de Elena se enrojeció. Volvió a meter su teléfono en el bolso, con los ojos ardiendo. Esta era la humillación que él había querido. «Toma», dijo. Elena levantó la vista. Sebastián metió la mano en el bolsillo de sus pantalones. Sacó un grueso fajo de billetes doblados, su dinero para emergencias. Arrancó un único y nítido billete de 100 euros. Se lo tendió, moviéndolo entre 2 dedos. La señorita Vane, la recepcionista de hielo, estaba observando ahora. Fingía teclear, pero sus ojos estaban fijos en la escena. «Para el viaje», dijo Sebastián, su voz goteando falsa caridad. «Llámalo un regalo de despedida. Vamos, tómalo. Te has ganado algo». Esto era todo. Este era el fondo. Ser tratada como un caso de caridad. Una pedigüeña por el hombre que ella había pasado 12 años construyendo, 12 años apoyando. El hombre cuya persona pública entera, el culto magnate inmobiliario, ella había construido desde cero. Le había enseñado qué tenedor usar. Le había enseñado la diferencia entre un Monet y un Manet. Había escrito los ingeniosos discursos que él daba en los eventos benéficos, los que le permitieron entrar en las juntas de los museos. Y aquí estaba él, ofreciéndole dinero para un taxi. «No estoy esperando un taxi, Sebastián», dijo, su voz baja y tensa. Él parpadeó. Su sonrisa vaciló por un segundo. «Oh», se rió, recuperándose. «Claro. ¿Quién te recoge? Esa amiga tuya del club de lectura. ¿Cómo se llama, Juana? En su viejo Subaru de 20 años. Ese debe ser un viaje divertido de vuelta a donde sea que vayas». «Alguien me recoge», repitió, su voz plana.
Le dio la espalda, mirando el cristal azotado por la lluvia. ¡Oh, un misterio!, se burló Sebastián. Se apoyó en una columna de mármol cercana, cruzando los brazos. Se estaba acomodando. Esto es demasiado bueno. La gran huida de Elena Petrova. Sacó su propio teléfono, un modelo nuevo de 2.000 euros, y comenzó a enviar mensajes de texto. Probablemente le estaba escribiendo a su nueva novia, una modelo fitness de 24 años llamada Candy. No te lo vas a creer. La ex está en el vestíbulo como una rata ahogada. ¡Hilarante! Elena cerró los ojos. Se concentró en su respiración. Inhalar, exhalar. Pensó en lo que él había dicho. Tu blog, 12 seguidores, es patético. Él no sabía. Él no podía, ni en sus sueños más salvajes, comprenderlo. El ático de Aurelio era patético. Estaba destinado a serlo. Era la perfecta y aburrida tapadera académica para su verdadero trabajo. El trabajo que hacía en un foro completamente diferente, encriptado y solo por invitación. El trabajo que hacía como Petrova, la analista anónima en línea, que durante los últimos 3 años había sido la autenticadora más respetada y temida en el mundo del arte privado. Pensó en Aurelio, el usuario anónimo que la había contactado por primera vez. Había publicado una imagen de alta resolución de una supuesta pintura holandesa del siglo XV, pidiendo opiniones. Los expertos de Sotheby's y el Museo del Prado la habían declarado una falsificación. Elena, desde la encimera de su cocina en Barcelona, había pasado 72 horas analizando las imágenes digitales. Había examinado la composición química de los pigmentos, el craquelado del barniz, el dibujo subyacente. Le había enviado a Aurelio un simple mensaje privado. No es una falsificación, es un pastiche. El cielo fue pintado en el siglo XVII, pero las figuras, las manos, esa es la obra perdida del principal aprendiz de Jan van Eyck. La firma no está en el lienzo, está en la forma en que mezcló el amarillo de plomo estaño con su barniz. Mira más de cerca. 2 días después, recibió una respuesta. Miraron. Tenías razón. Me acabas de ahorrar 40 millones de euros. ¿Quién eres? Eso fue hace 3 años. Su amigo del foro, Aurelio, se había convertido en su salvavidas, una mente que igualaba la suya, un hombre que, a diferencia de su marido, escuchaba. Le enviaba consultas de museos, de coleccionistas privados. ¿Es esta joya Romanov real? ¿Es este supuesto Rembrandt una obra de estudio? Y ella le decía. Su información inútil, su tierra del siglo XVI, era su secreto. Era lo único que la había mantenido cuerda. Pasó 1 minuto, luego 2. La lluvia caía a cántaros. Sebastián seguía allí, una gárgola engreída contra el mármol. 5 minutos. El estómago de Elena se contrajo. Él había dicho que estaría aquí. Lo había prometido. Sebastián se rió entre dientes, apartándose de la columna. Bueno, esto ha sido divertido, él, pero me estoy aburriendo. Parece que tu misterioso viaje no aparecerá. Impactante. Vamos, toma los 100, sal de la lluvia. Lanzó el billete al suelo a sus pies. Cayó en el parche mojado y fangoso, donde la gente había sacudido sus paraguas. Llámame, dijo con una última mirada de lástima. Cuando estés desesperada, lo estarás. Comenzó a caminar hacia la puerta giratoria, y justo cuando su mano tocó el cristal, un nuevo sonido cortó el silencio del vestíbulo. No era el sonido de la bocina de un taxi o de un autobús. Era el sonido de un motor muy grande y muy caro al ralentí, a una frecuencia tan baja que lo sentías en los huesos antes de escucharlo.
Sebastian se detuvo. Se giró. La señorita Vane, la recepcionista que había visto pasar presidentes y oligarcas por esas puertas, se puso de pie. Se deslizó hasta la acera con la gracia silenciosa y depredadora de una pantera. No era un coche. Era una declaración. Un Rolls-Royce Phantom de batalla larga, en un tono azul medianoche tan profundo que parecía negro bajo la lluvia. No era solo nuevo, era personalizado. Era el tipo de vehículo que no solo sugería riqueza, sugería poder, el tipo de poder que no necesitaba anunciarse. Sebastián detuvo su mano, todavía en la puerta giratoria. Su boca se abrió ligeramente. «Maldita sea», murmuró, impresionado. «Debe ser el señor Montalbán. Oí que se iba a comprar uno nuevo». Estaba hablando consigo mismo, con Elena, con cualquiera. Estaba impresionado y un poco celoso. Era un coche mejor que su propio Maybach. El coche se detuvo en la acera. Su motor un suave murmullo. La lluvia parecía tenerle miedo. El agua golpeaba y huía de la impecable pintura con revestimiento cerámico. El adorno del espíritu del éxtasis en el capó parecía brillar con su propia luz interna. Entonces se abrió la puerta del conductor. Un hombre con un uniforme negro, perfectamente ajustado, y gorra de chófer salió. Era alto, con el físico de un antiguo operador de fuerzas especiales, y se movía con una eficiencia casi militar. Abrió un gran paraguas negro reforzado, del tipo que probablemente podría detener una bala, y caminó no hacia las puertas giratorias principales, sino directamente hacia la puerta lateral, donde Elena estaba de pie. Sebastián, que todavía estaba congelado a mitad de la salida, se enderezó físicamente. Su confusión se estaba convirtiendo rápidamente en sorpresa. No iba a buscar al señor Montalbán. El chófer, Arturo, se detuvo a 1 metro exacto de Elena. Estaba fuera del cristal. Ella estaba dentro. No habló. Solo la miró. Y le hizo una pequeña y respetuosa reverencia. Elena le devolvió el asentimiento. El nudo de miedo en su estómago se disolvió, reemplazado por una profunda y tranquilizadora calma. Empujó la puerta de cristal para abrirla. Arturo inmediatamente inclinó el paraguas para cubrirla, protegiéndola del chaparrón. No dijo nada. La mandíbula de Sebastián ahora estaba oficialmente floja. Observó cómo Elena, su inútil y arruinada ex-esposa, era protegida por un chófer privado de un coche de 700.000 euros. «¿Qué diablos?», susurró Sebastián. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que destrozó su realidad. El chófer no le abrió la puerta a ella. En cambio, se giró y abrió la puerta trasera, como si hubiera estado esperando una señal. Y un hombre salió. Emergió del coche, sin prisa, pero con una calma deliberada e inquebrantable. Emergió bajo la lluvia torrencial, como si el clima no se atreviera a molestarle. Era alto, con el cabello oscuro, corto y pulcro. No llevaba corbata, solo un cuello alto de cachemira gris oscuro, debajo de un abrigo loro piana, hecho a medida que probablemente costaba más que toda la indemnización de Elena. Su rostro era afilado, inteligente, y tenía una expresión de una intensidad tan profunda y concentrada que Sebastián sintió un golpe de miedo real y físico. Era un hombre que no solo entraba en las habitaciones, las reclamaba. Sebastián conocía ese rostro. Se le heló la sangre. Sintió un cosquilleo de sudor en el cuello a pesar del frío del vestíbulo. Conocía ese rostro de las ediciones más exclusivas y de alto perfil de Forbes y The Economist. Lo conocía de los susurros en conferencias
de miles de millones de euros. Era Damián Valerius. El Damián Valerius, el fundador recluso, casi mítico, de Valerius Logistics, el hombre que había revolucionado el transporte marítimo y la transferencia de datos a nivel mundial. Un hombre que compraba y vendía empresas como Sebastián, compraba palos de golf. Un hombre cuyo patrimonio neto personal se rumoreaba que estaba en el rango de los 12 dígitos. Un hombre con quien la propia empresa de Sebastián, Torres Inmobiliaria, había estado intentando conseguir una reunión, solo una presentación de 15 minutos, durante 18 meses, para financiar su nuevo desarrollo insignia, la Torre Torres. Habían sido rechazados, ignorados, y se les había puesto barreras en cada intento. ¿Qué está pasando? La mente de Sebastián era un vacío que gritaba. ¿Está aquí por Montalbán? ¿Acaba de ver a Elena? ¿Es esto un error? Damián Valerius ignoró la lluvia. Ignoró al chofer. Ignoró toda la ciudad de Barcelona. Su mirada, un intenso y penetrante azul, estaba fija en una persona, y solo en una. Elena caminó hacia ella. El chofer, Arturo, se quedó junto al coche. Sebastián, con la mente acelerada y fallando, tropezó hacia adelante. Era un networking, un tiburón. Esta era una oportunidad. No sabía qué era, pero sus instintos, aunque aturdidos, le gritaban que hiciera algo. «¡Señor Valerius!», gritó, abriéndose paso por la puerta hacia la lluvia, su traje segna oscureciéndose inmediatamente. Trotó unos pocos pasos, con una sonrisa desesperada y servil en su rostro. «Señor Valerius, Sebastián Torres de Torres Inmobiliaria, Yo he estado enviando mi propuesta a su oficina por...». Damián Valerius ni siquiera giró la cabeza. No disminuyó la velocidad. Pasó directamente junto a Sebastián, como si fuera un mueble urbano, una farola, una boca de incendios. Se detuvo frente a Elena. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó las comisuras de su boca. Era una sonrisa de una calidez y un respeto tan genuinos que transformó su rostro severo. «Elena», dijo. Su voz era un barítono suave y culto. «Confío en que todo haya concluido». Elena soltó un aliento que sintió haber estado conteniendo durante 12 años. La tensión se escurrió de sus hombros. La vergüenza, la humillación, la frialdad del vestíbulo. Todo se evaporó. «Sí, Damián», dijo, su propia voz firme y clara. «Está hecho». «Bien», dijo. Hizo un gesto hacia la puerta abierta del Rolls Royce. «Entonces, salgamos de esta lluvia. Tu nueva vida te espera». Mi vida. Esto fue Sebastián, tartamudeando, su cerebro en llamas. Ahora estaba empapado por la lluvia, su caro cabello pegado a la frente. Parecía patético. Estaba parado en un charco, sus zapatos de cuero italiano de 200 euros arruinados. «Elena, ¿tú conoces al señor Valerius?» Esta vez, Elena se giró para mirarlo. Miró a este hombre que la había llamado inútil, que le había arrojado un billete de 100 euros a los pies. No había ira en sus ojos, ni odio. Solo había lástima, una lástima fría y distante. «Nunca me escuchaste, Sebastián», dijo, su voz tranquila pero audible por encima de la lluvia. «Nunca una vez preguntaste sobre mi trabajo, solo te reíste». «¿Tu trabajo?», balbuceó. «Tu blog, ¿qué hace como...?» Fue entonces cuando Damián Valerius finalmente reconoció la existencia de Sebastián. Giró la cabeza lentamente, sus ojos azules entrecerrándose. Su mirada no era una mirada, era una fuerza física.
Era la mirada que un biólogo le da a una muestra bajo un microscopio justo antes de diseccionarla. Miró a Sebastián Torres de arriba a abajo, desde su traje empapado hasta sus ojos aterrorizados y confundidos. «Señor Torres», dijo Damián, su voz bajando 10 grados. Sebastián, brillante y desesperado. «Sí, señor Valerius. Deberíamos hablar. Usted es el hombre que llamó a la investigación de mi conservadora jefe, Tierra del siglo XVI. La boca de Sebastián se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo miró fijamente. «Jefa, conservadora, ¿usted es el hombre?» Damián continuó, su voz letalmente suave. «Que desestimó a la mente más brillante en análisis de pigmentos y forense de arte que he encontrado como una ama de casa». Dio un paso más cerca. Sebastián, un hombre que intimidaba a todos, dio un paso atrás involuntariamente. «¿Y usted es el hombre que...?» Los ojos de Damián se desviaron hacia el billete de 100 euros húmedo que yacía en el pavimento cerca de la puerta. Acaba de intentar darle un regalo de despedida a una mujer que a partir de las 9:00 a.m. de esta mañana tiene un presupuesto de investigación y adquisición de 200 millones de euros. Sebastián estaba blanco, temblaba. «200 millones, Elena», dijo Damián, dándole completamente la espalda a Sebastián. Una última y brutal desestimación. «Llegaremos tarde al vuelo». Colocó suave y respetuosamente una mano en la parte baja de la espalda de Elena y la guió hacia el coche. Arturo, el chofer, sostuvo la puerta. Elena se detuvo solo por un segundo. Miró el cascarón de hombre en la acera, un hombre ahogándose en un charco de su propia arrogancia. No dijo nada. Se metió en el coche. Damián la siguió, sentándose a su lado. Arturo cerró la puerta. Hizo un sonido como el de una bóveda bancaria sellándose. Un golpe pesado y satisfactorio. Dentro, solo había silencio. El coche se alejó de la acera, su movimiento tan suave que parecía flotar. Se unió al tráfico de la Gran Vía y en segundos desapareció. Sebastián Torres se quedó solo en la acera bajo la lluvia torrencial, frente a la recepcionista de hielo, la señorita Vane, que lo había visto todo. Todavía sostenía su teléfono inútil. Miró el billete de 100 euros en el mármol mojado. Nunca en toda su vida se había sentido tan pequeño. El interior del Rolls Royce no era un interior, era un santuario. La lluvia que golpeaba la ciudad a solo unos centímetros de distancia era completamente inaudible. Solo había el tenue aroma a cuero viejo y nueva tecnología, y el suave y cálido brillo de las luces internas. Elena apoyó la cabeza en el lujoso cuero y cerró los ojos. «¿Estás bien, Elena?», preguntó Damián. Su voz era suave ahora, todo el hielo reservado para el hombre en la acera. «Lo estoy», respiró, abriendo los ojos. «Soy libre». «Lamento tu calvario», dijo. «Es un hombre espectacularmente pequeño». «No tienes idea», murmuró Elena. Lo miró, al hombre que había conocido durante 3 años, pero solo había visto en persona 2 veces. «¿Estás seguro de que me quieres para esto, Damián, después de ver de dónde vengo?» Damián se giró en su asiento para mirarla. «Elena», dijo, su expresión seria. «Permíteme ser preciso. Hace 3 años adquirí una pintura holandesa del siglo XV en una subasta privada. Mis propios expertos, los mejores del Museo del Prado y el Rijksmuseum, estaban convencidos de que era una falsificación de un período posterior. La procedencia era un desastre. Me dijeron que había desperdiciado 40 millones de euros. Hizo una pausa, un atisbo de sonrisa.
Entonces encontré un foro anónimo en línea para historiadores del arte, y encontré a una usuaria llamada E. Petrova. Estaba en un acalorado debate con un profesor de Oxford sobre el uso de la azurita en las obras del primer Renacimiento. Lo recuerdo, sonrió Elena. El profesor Morales era insufrible y estaba equivocado. Así que me arriesgué, continuó Damián. Creé una cuenta, Aurelio. Publiqué imágenes de alta resolución de mi pintura falsa. Y hice una pregunta. ¿Qué ves? Y te dije, dijo Elena, su voz cobrando fuerza, que no era una falsificación. Era un pastiche. El cielo fue pintado en el siglo XVII, pero las figuras, las manos, el dibujo subyacente, eso era del siglo XV. Alguien lo había actualizado para que coincidiera con el estilo de la época. Pero la huella dactilar del artista original estaba justo ahí, en la forma en que mezcló el amarillo de plomo estaño con su barniz. Viste en 2 días lo que un equipo completo de expertos no pudo ver en 6 meses, dijo Damián. Tú, Elena Petrova, salvaste mi Vermeer. Esa pintura es ahora el orgullo de mi colección. Y tú eres la única persona en la que confío para gestionarla. La única. Hizo un gesto hacia la ventana. El coche ahora estaba en la ronda de Dalt, acelerando hacia la autopista. Tu calvario, como lo llamas, ha terminado. Sebastián Torres fue un inconveniente temporal. Tu trabajo es permanente. La colección completa de la Fundación Valerius ahora es tuya para dirigirla. El jet está esperando en el aeropuerto de Sabadell. Estaremos en Ginebra por la mañana. Tu nuevo apartamento está listo. El laboratorio de restauración, el que diseñaste por correo electrónico, está completamente equipado. El espectrómetro de fluorescencia de rayos X que querías acaba de llegar de Alemania. Elena miró sus manos, las manos que Sebastián se había burlado por no estar manicuradas. Las manos que en la universidad se habían manchado de pigmento y aceite de linaza. Ahora estaban firmes. Él llamó a mi trabajo tierra, susurró. Todos somos tierra, Elena, dijo Damián, mirando el río Besós. La única diferencia es lo que elegimos construir con ella. Él construyó un castillo de naipes. Tú estás construyendo una catedral. Por primera vez en más de una década, Elena Petrova sonrió verdadera y completamente. Sebastián Torres no fue al club de golf Sant Cugat. Regresó a su vacío ático, el que a Elena se le había ordenado desalojar un mes antes. Bebió. Se bebió una botella entera de Macallan, de 25 años, pero el alcohol no pudo quemar la imagen de los ojos de Damián Valerius, conservadora jefe, 200 millones de euros. Las palabras resonaban en su cabeza sin sentido. Era una broma. Tenía que ser una broma. Elena es Elena, la mujer tranquila y ratona que reorganizaba sus estanterías. El lunes fue a la oficina con resaca y furioso. Le ladró a su asistente. Consígueme una reunión con Damián Valerius ahora. Diles que soy amigo personal de Elena Petrova. Su asistente, una joven astuta llamada Chloe, pareció confundida. ¿Elena Petrova, señor? No es esa. Simplemente hazlo, rugió. 1 hora más tarde, Chloe le avisó. Señor Torres, la oficina del señor Valerius. Dijeron que no tienen idea de quién es usted. Y agregaron un mensaje. ¿Qué? ¿Qué mensaje? Dijeron. La señorita Petrova ya no está asociada con usted de ninguna manera. Y cualquier intento de contacto adicional será remitido a nuestro departamento legal. Sebastián golpeó el teléfono contra la mesa. ¿Departamento legal? Su ex esposa le estaba enviando el departamento legal de Valerius. Eso fue solo el comienzo. 2 días después, llegó la llamada. Era de su contacto en el Banco Santander, el principal prestamista para su nuevo rascacielos insignia,
la Torre Torres. Sebastián, el banquero, un hombre llamado Marcos, dijo con voz tensa. Tenemos un problema, uno grande. ¿Qué? ¿Qué problema? El financiador del capital privado que respaldaba el préstamo principal, Inversiones Apex. Ellos han sido adquiridos. Sebastián sintió un frío pavor. ¿Adquiridos por quién? ¿Quién sería lo suficientemente grande para comprar Apex de la noche a la mañana? Valerius Logistics, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. Sebastián, no solo están adquiriendo, están liquidando. Han exigido el préstamo. Todo. Quieren los 400 millones de euros completos para fin de trimestre, o se quedan con el activo. ¡No pueden!, gritó Sebastián. El edificio ni siquiera está a medio terminar. Eso es una locura. Es poco ético. No lo es, Sebastián. Está en la letra pequeña. Y Valerius, él es dueño de la letra pequeña. No es solo un comprador. Es un depredador. Alguien puso un objetivo en tu espalda. Será mejor que encuentres nueva financiación rápido. Pero la noticia se había extendido. Sebastián Torres era tóxico. Se movió desesperadamente. Llamó a todos los contactos que tenía. Pero el nombre Valerius era una pared de ladrillos. Nadie lo tocaría. Las líneas de crédito de las que había vivido durante una década se desvanecieron. Sus socios, oliendo sangre en el agua, comenzaron a demandar, desesperados por sacar su dinero antes de que todo el barco se hundiera. Estaba en su oficina 3 semanas después del divorcio, cuando la aterradora y completa comprensión lo golpeó. Estaba mirando una foto de una fiesta de empresa de hacía 5 años. Él estaba allí, con el brazo alrededor de un político, copa de champán en mano. Y en el fondo, junto a la comida, estaba Elena. Estaba en su portátil, siempre en ese maldito portátil. Recordó esa noche. Había estado alardeando en voz alta sobre cómo había apalancado creativamente el trato de Apex Holdings, cómo había ocultado el riesgo en una serie de cuentas offshore. Él pensó que ella solo estaba revisando el correo electrónico. Él me dijo que era una especialista en información inútil. Él dijo que prestaba demasiada atención a los detalles aburridos. Su sangre se convirtió en hielo. Se tambaleó hasta su escritorio y abrió sus propios registros financieros. Los números de cuenta, los plazos, las corporaciones ficticias. Ella no solo había estado escuchando, había estado documentando. Pensó en Aurelio, su amigo del foro, el hombre con el que había estado hablando con devoción religiosa durante años. Era él. Era Valerius. Ella había estado hablando con él todo el tiempo. Ella no solo lo había conocido, ella no solo se había reunido con él. Le había estado suministrando la información. Le había entregado el cuchillo a Damián Valerius, y él lo había usado con regocijo para cortar las arterias financieras de Sebastián. El acuerdo de divorcio, los míseros 50.000 euros. No fue un insulto, fue una distracción. Ella no quería su dinero, quería verlo arder. Sebastián Torres, el hombre que se enorgullecía de ver todos los ángulos, había sido manipulado. No había sido divorciado por una ama de casa ratona. Había sido quirúrgicamente desmantelado por una maestra estratega. Momento de reflexión. Interacción con la audiencia. Aquí es donde la historia da un giro. ¿Alguna vez has subestimado a alguien por prestar atención a los detalles aburridos? ¿Crees que la mejor arma es la paciencia o la información? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este vídeo si estás disfrutando de la caída del arrogante Sebastián. 6 meses después, Sebastián Torres era un fantasma, un susurro. El nombre en el esqueleto a medio terminar y manchado de óxido de la Torre Torres
había sido cubierto por una pancarta masiva que simplemente decía: Futuro emplazamiento del Centro de Datos Valerius. Su empresa estaba en quiebra. Su ático se vendió con una pérdida humillante para pagar a los acreedores. Su Maybach fue embargado. Su novia de 24 años, Candy, se había desvanecido en el momento en que su tarjeta Amex fue rechazada. Estaba viviendo en un alquiler a corto plazo en el barrio de Gracia, un lugar sobre el que una vez habría volado con desprecio en su helicóptero. Había vendido su Rolex y su Patek Philippe. Había vendido sus trajes Segna a una tienda de segunda mano. Estaba en la casa de subastas Alcalá esa noche, no como postor, sino con un pase de invitado de un asociado junior que le debía un viejo favor olvidado. Estaba allí para hacer networking, para rogar ser visto, para demostrar que no estaba muerto. Estaba allí para encontrar a cualquiera que aún atendiera su llamada. La sala era eléctrica. La pieza central de la subasta era una obra maestra recientemente redescubierta, La Vocación de San Pedro, atribuida a un seguidor menor de Caravaggio, pero se rumoreaba, entre los cotilleos más elitistas del mundo del arte, que era del propio maestro. Sebastián estaba de pie en la parte trasera, junto al bar de champán, bebiendo una sola copa gratuita. Parecía demacrado. Su traje era de tienda. Era invisible, y lo sabía. La puja era frenética. Un borrón de paletas de coleccionistas en la sala y luces intermitentes de las bancas telefónicas que representaban a anónimos multimillonarios globales. ¡50 millones! Gritó el subastador, un hombre llamado Simón. 55 desde la primera fila, 65 desde el teléfono, 75. Las pujas subían, cada una un golpe de martillo. 90 millones de euros desde el postor en Londres. Oigo 95. Un silencio. 95. Llegó una llamada desde otra banca telefónica. 95 millones de euros. A la 1. A las 2. 100 millones. La voz no vino de un teléfono. Vino de un nuevo postor que acababa de señalar. Toda la sala se giró. Era un representante del Museo del Prado. La guerra de ofertas era ahora un deporte sangriento. La banca telefónica de Londres replicó: 105 millones de euros. ¡Vendido!, gritó el subastador, golpeando su mazo después de una pausa tensa y sin aliento. Vendido por 105 millones de euros al postor anónimo en la línea telefónica 4. Una ola de aplausos. Sebastián solo sentía entumecimiento. Era dinero que ya ni siquiera podía comprender. Y ahora, el subastador, con el rostro enrojecido por la emoción, continuó. Para hablar sobre el futuro de la pintura y su emocionante nuevo hogar, tenemos a una representante de la compradora, la Fundación Valerius. El corazón de Sebastián se detuvo. Una mujer caminó desde los bastidores hacia el escenario. Era Elena, pero no era la Elena que él conocía. Esta mujer era un ser diferente. Llevaba un sencillo, imposiblemente elegante, traje azul oscuro de Acris. Su cabello estaba recogido en un moño severo y profesional que resaltaba sus ojos inteligentes. No llevaba joyas, excepto un reloj discreto. Irradiaba una autoridad tan profunda que toda la sala se quedó en silencio. Caminó hasta el podio y su voz, clara y segura, llenó la sala. Gracias. En nombre de la Fundación Valerius, estoy encantada de anunciar que La Vocación de San Pedro, que nuestra investigación ha confirmado definitivamente que es un Caravaggio temprano perdido, será la nueva pieza central de nuestra ala pública en Ginebra.
La sala estalló. Esto era noticia. Esto era historia. Ella no solo lo había comprado, lo había confirmado. Ella era la historia. Tras una restauración de 6 meses, continuó, que supervisaré personalmente, la pintura será presentada al público de forma gratuita para que todos puedan estudiarla y disfrutarla. El aplauso fue ensordecedor. Conservadores del Louvre, el Prado y el Getty se pusieron de pie. Acudieron en masa al escenario mientras ella bajaba, todos desesperados por un momento con ella. La señorita Petrova, la nueva kingmaker del mundo del arte. Sebastian estaba en la parte de atrás junto al bar, invisible. Ella y su equipo de seguridad, incluido Arturo el chofer, comenzaron a caminar hacia la salida. Ella iba a pasar justo por su lado. Tiene que verme, pensó con una esperanza desesperada y patética. Tiene que ver lo que ha hecho. Su grupo se acercó. Él se tensó. Elena estaba en una profunda conversación con el director de la Galería Nacional, su rostro animado mientras discutían la tomografía de rayos X. Estaba a 1,5 metros de él. Ella pasó a su lado. No se detuvo. No disminuyó la velocidad. No miró. Sus ojos nunca se desviaron. No es que lo mirara y lo desestimara. Eso habría sido algo. Eso habría sido una conexión. No, ella no lo vio en absoluto. Él no era nada para ella. Un trozo de pared, una sombra en una habitación llena de luz. Elena Petrova salió de la casa de subastas Alcalá, sus tacones resonando decisivamente en el suelo de mármol, dejando a Sebastián Torres solo en las ruinas de la vida que pensó que poseía. Un año después, Ginebra, Suiza. El valor de la verdad. El laboratorio de restauración de la Fundación Valerius, ubicado en el piso superior de un edificio de vidrio y acero con vistas al lago Le Mans. No era una sala. Era la mente de Elena Petrova, hecha realidad. El aire no era aire. Era una atmósfera cuidadosamente curada, humidificada a un preciso 45%. Filtrada de todos los contaminantes y mantenida a 21 grados constantes. El silencio no era una ausencia de sonido, sino una presencia, el suave zumbido de la ventilación de alta potencia, el tranquilo clic y el zumbido del espectrómetro de fluorescencia de rayos X, el susurro de los sistemas de control climático. Elena, vestida con una bata de laboratorio blanca, estaba inclinada sobre un gran panel pintado del siglo XVI. Para el ojo inexperto, era un retrato competente, aunque poco inspirado, titulado La Duquesa de Orleans en oración. Mostraba a una mujer pálida y piadosa, con los ojos modestamente bajos. En una palabra, aburrido. Pero Elena no estaba mirando la superficie. A su lado, un monitor 8K de alta resolución mostraba lo que su espectrómetro XRF estaba viendo, y lo que vio fue un fantasma. Debajo de los marrones apagados del vestido de la duquesa, debajo de la carne piadosa de su rostro, otra pintura gritaba por ser vista. Un secreto acto de creación desafiante por parte de una artista mujer, Marina, cuyo nombre Elena había encontrado en un único manifiesto de envío despectivo de Milwaukee. Su trabajo había sido considerado demasiado audaz y había sido pintado sin ceremonias por un aprendiz varón. Elena no solo estaba restaurando una pintura, estaba realizando una resurrección. La puerta neumática del laboratorio se abrió con un silbido. Damián Valerius entró. Sostenía 2 tazas de café. Colocó una en el mostrador de acero estéril a una distancia segura del espacio de trabajo. ¿Cómo está hoy, Elena? Está enfadada, murmuró Elena, sin apartarse del monitor.
Usó una azurita barata e inestable para cubrir su cielo. El tonto tenía tanta prisa por borrarla que su trabajo se está agrietando. El de ella es tan estable como el día en que lo pintó. Un tema común, dijo Damián, tomando un sorbo de su café. Hombres inseguros con prisa. Se sentó en un taburete observándola. Lo suyo no era un romance. Era una alianza de dos mentes que operaban en la misma frecuencia. Después de un largo momento, Damián dejó su taza. Recibí el informe final de la CC sobre el caso Torres esta mañana. Está oficialmente cerrado. La mano de Elena, que estaba ajustando el enfoque del espectrómetro, no tembló, pero se detuvo por un segundo. Ha sido inhabilitado, continuó Damián, leyendo desde su tableta. De por vida. Inhabilitado para comerciar. Inhabilitado para formar parte de cualquier junta. La incautación final de activos está completa. Se llevaron todo. Elena finalmente se giró. Sus ojos estaban claros. Solo había finalidad. Bien, Damián la observó. Hay algo que he querido preguntarte. Estuve hablando con el investigador principal. Me dijo que la presentación anónima que comenzó todo la llamó la piedra roseta del crimen de cuello blanco. Elena tomó un sorbo de café. No dijo nada. Me dijo, continuó Damián, que era el conjunto de datos autocontenido más perfecto que jamás había visto. No solo acusaciones, sino pruebas, plazos, números de cuentas offshore, registros de transacciones codificadas de su libro de contabilidad privado. Detalles tan aburridos, que nadie más que un contable los habría mirado, e incluso entonces necesitarían una clave. Él la miró directamente. El archivo que resolvió el caso era una hoja de cálculo encriptada. Referenciaba perfectamente cada transferencia ilegal con el calendario público de Sebastián, sus recibos de viaje privados e incluso sus reservas de restaurante. La mente de Elena recordó. Una noche de martes hace 4 años, Sebastián borracho de scotch en su enorme y ostentoso escritorio. Se había estado riendo por teléfono. Lo hermoso de esto es que son solo detalles aburridos. Nadie mira los detalles. Había colgado, la había visto y se había burlado. Le había arrojado una pila de libros de contabilidad impresos. Toma, hazte útil, archiva estos, son solo números, lo suficientemente simple, incluso para ti. Él se había vuelto a su ordenador, y ella se había arrodillado. Había recogido los papeles y había mirado. Ella, que podía detectar una falsificación de hace 500 años, vio el patrón descuidado y fraudulento al instante. Esa noche, compró una unidad USB encriptada y la escondió en un libro ahuecado. Y durante 3 años, cada vez que él se burlaba de ella había agregado una línea a su hoja de cálculo. Llamó al archivo El Pastiche Torres. Ahora, bajo la luz limpia y brillante de su nueva vida, miró a Damián. Tenía razón, dijo en voz baja. Me dijo una y otra vez que yo era solo una especialista en información inútil. Él te presentó una falsificación, dijo Damián. Una falsificación de una vida, una falsificación de un negocio. Y tú hiciste lo que siempre haces. Buscaste el original. Un original muy, muy feo, murmuró Elena. Era descuidado. Los hombres como Sebastián siempre lo son. Son todo fachada. Dejó su taza de café y se puso las gafas de protección. Era hora de volver al trabajo. El investigador tenía una última pregunta, dijo Damián. Quería saber quién eras. Le dije, una ciudadana preocupada. Elena sonrió. Una sonrisa real y completa. Eso funciona. Se volvió hacia el monitor XRF. La imagen de la mujer oculta, Marina,
le devolvió la mirada. Una mujer que había sido silenciada, enterrada bajo una capa de mediocridad aceptable y aburrida. «La tendrás lista para la primavera», dijo Damián. «Oh, mucho antes», respondió Elena. Cogió una herramienta de punta fina, su mano tan firme como la de un cirujano. El barniz que usó para cubrirla es inestable. Prácticamente está rogando ser removido. Miró la pantalla, al fantasma de Marina, y sintió una profunda conexión a través de 5 siglos. «Tenía razón en una cosa, Damián», dijo su voz un susurro suave y satisfecho. «¿Qué es eso?» Prestó muchísima atención a los detalles aburridos. Tocó la herramienta en el lienzo y con el primer movimiento definitivo, comenzó el delicado trabajo de sacar la verdad a la luz, el significado de la verdadera victoria. El gran final. Y esa es la diferencia entre precio y valor. Sebastián Torres conocía el precio de todo: sus trajes, sus coches, sus esposas. Pero Elena conocía el valor de todo, del conocimiento, de la paciencia y, lo más importante, de sí misma. La mayor venganza no es alzar la voz, es volverse poderosa. No se trata de ser salvada por un multimillonario. Se trata de ser la persona a la que incluso un multimillonario recurre por su experiencia. Su victoria no fue el coche, fue el hecho de que se había ganado el derecho a estar en él. Gracias por ver esta historia épica de justicia. ¿Qué pensaste del pastiche Torres de Elena? ¿Crees que su venganza fue demasiado fría o perfectamente medida? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te inspiró a recordar tu propio valor, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con un amigo que esté luchando por ser visto y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna lección de vida oculta en el arte. Hasta la próxima.